a su trabajo. Un gusto, Kenneth, bienvenido. Muchísimas gracias, Joely, me da muchísimo gusto saludarte. No, para nosotros es de verdad una distinción tenerte esta tarde con nosotros. ¿Cómo entra México? ¿Cómo queda México ante el mundo con un tratado comercial tan importante con Estados Unidos y Canadá? Mira, yo creo que es muy importante que entre en vigor el TEMEC en el momento en que esté entrando en vigor, justamente porque estamos involucrados en lo que es probablemente la crisis económica más fuerte de los últimos 100 años, no solo en México, sino en el resto de América del Norte, con tendencias proteccionistas en contra del libre comercio en otras regiones del mundo, y tener esta ancla que representa el TEMEC en términos de la certeza jurídica que le va a brindar a nuestros exportadores y nuestros inversionistas en la región es sumamente importante. Lo que hace el TEMEC es construir sobre 26 años de libre comercio a través del TLCAN, nuestro tratado más importante y más exitoso, y añade 12 capítulos que modernizan el acuerdo, que introducen disciplinas que no existían hace 25 años cuando se negoció el tratado, como comercio digital, el fortalecimiento de las medidas de propiedad intelectual, incorporar los temas de defensa de los derechos de los trabajadores y el medio ambiente como parte central del tratado sujeto a solución de disputas, y muchas otras medidas que buscan, por ejemplo, un capítulo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aprovechar el TEMEC y la red de tratados que tiene México. Entonces, en ese sentido, es un instrumento muy importante que puede ayudarnos a empezar a recuperar el rumbo del crecimiento económico y a largo plazo brindarle competitividad a nuestro país. Sin embargo, hay varias alertas de que México podría entrar con demandas por parte de Estados Unidos, sobre todo en el sector agroindustrial, por ejemplo, tecnología en el campo, otras alertas. Mira, ese es un tema que es una realidad. La apertura comercial es muy importante para México, pero tienes tú que tener la capacidad de cumplir con tus propios compromisos si es que quieres gozar del acceso irrestricto a Estados Unidos y a Canadá. Y a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está apoyando con todo el TEMEC, su ratificación, su entrada en vigor, y lo ven como una política de Estado que va a ayudar a sacar a México gradualmente de la crisis económica, es muy importante que el resto del gabinete lo entienda de la misma manera y que no haya en ciertas áreas, como se está viendo en el sector energético, en el sector agropecuario, medidas que van en contra de este espíritu de lo que plasma el TEMEC y los demás tratados que tenemos en vigor. Es decir, estas medidas para restringir, por ejemplo, las inversiones en energía renovable, tratar de echar para atrás regulación que permitiría la entrada en vigor de un programa nacional de etanol en México, el etanol como oxigenante de la gasolina, que reduciría el precio de la gasolina y tendría un efecto en un impacto ambiental muy benéfico, medidas que está tomando la Semarnat para restringir, por ejemplo, la entrada de semilla transgénica de algodón, que es esencial para nuestros productores en el norte. Y por otro lado, también estamos viendo en Estados Unidos, que es un año electoral, hay riesgos porque va a haber presiones proteccionistas sobre la administración Trump. La delegación de Florida está pidiendo protección en materia de productos agropecuarios, hay presión de los sindicatos para iniciar casos laborales. Entonces, será muy importante que México cumpla con sus compromisos dentro de TEMEC, pero se asegure que Estados Unidos también cumpla y no haya abusos del sistema por razones electorales en Estados Unidos de aquí a las elecciones de noviembre. Pero ¿será que México sí tiene suficiente defensa, sí se blindó de manera adecuada justamente para estos ataques de sindicatos en medio del año electoral? Porque es una jugada que se puede aventar Trump. Por supuesto, puede intentarlo. Yo creo que las probabilidades de que haya por lo menos un caso laboral en contra de México por estas razones, llamémosle electoreras en Estados Unidos de aquí a noviembre, es bastante alta. Lo que sí es un hecho es que en la negociación establecimos mecanismos de solución de controversia transparentes, ágiles y en ese sentido imparciales. Y va a ser muy importante que si se presenta algún caso, el gobierno de México sea muy cuidadoso en su defensa, le dedique los recursos humanos y financieros necesarios para de verdad demostrar, cuando no haya una justificación de este tipo de casos, que se está actuando en contra de lo que se establece en el TEMEC y que no habría razón para iniciar casos en contra de México. El mejor antídoto para evitar esto es cumplir cabalmente con todos nuestros compromisos y vigilar que Estados Unidos y Canadá hagan lo mismo. Pero los instrumentos están ahí en el tratado para una defensa efectiva de los intereses de nuestros exportadores y nuestros inversionistas. Muchos críticos del gobierno mexicano pues le reclaman que cómo es posible que sea a través de un instrumento de libre comercio como el TEMEC, que sea el método para proteger a la niñez mexicana de la explotación laboral, que cómo es posible que sea el TEMEC quien logre eso.
Mira, yo lo vería de otra manera. Lo que está plasmado en el TEMEC responde y refleja lo que nosotros hicimos como país en los últimos años en términos de nuestra reforma laboral. O sea, refleja los avances que ha habido en México en materia de la defensa de los derechos laborales, y es por eso que en el TEMEC nos comprometimos a añadir nuevos derechos laborales que combaten el trabajo infantil, trabajo forzoso, la violencia en los centros de trabajo, la discriminación en el trabajo por género o por preferencia sexual, la protección de los trabajadores migrantes y este apartado sobre democracia sindical. Entonces, en ese sentido, lo que hace es apuntalar lo que ya tenemos nosotros como parte de nuestra reforma, con un compromiso internacional muy sólido que puede definitivamente ayudar a la defensa de los derechos de los trabajadores, pero a la clave, y repito, la clave para que esto suceda es que nosotros cumplamos al pie de la letra con lo que marca nuestra ley laboral y lo que está establecido en nuestra Constitución. Esa es la combinación perfecta para poder aprovechar el TEMEC y, por supuesto, estar en condiciones de cumplir con los derechos laborales en nuestro país. Sin embargo, tú dices, hay que seguir al pie de la letra lo pactado, lo firmado. Y ya hemos escuchado al embajador de Estados Unidos en México, hemos escuchado a autoridades estadounidenses involucradas en la implementación del acuerdo comercial advertirle a México que no puede estar cambiando las reglas del juego, por ejemplo, en el sector energético. Sí, mira, sin lugar a dudas ha habido ya, digamos, señales de alarma. Mencionaba yo la política en materia de energía renovable, temas que se están dando en Pemex y en la Comisión Reguladora de Energía, que han prendido las alarmas con empresas de la Unión Europea, de Estados Unidos y Canadá, algunas empresas asiáticas. Y yo creo que la buena noticia aquí es que con la entrada en vigor del TEMEC, México puede retomar el rumbo de tomar muy en serio los compromisos que ahora tenemos plasmados en el TEMEC y entender los riesgos que existe de no cumplir con esas disposiciones. Yo creo que el hecho de que el gobierno de México esté adoptando de lleno el TEMEC y que lo vea como un instrumento fundamental para el crecimiento económico de nuestro país, lo va a hacer recapacitar en el sentido de pensar dos veces antes de seguir en una ruta que sea regresar al siglo XX, regresar al combustóleo, al carbón, a las energías fósiles y no ver a la energía renovable y la economía digital, la industria avanzada, de manufactura avanzada, como hacia dónde se debe dirigir México. Entonces, eso es muy importante que lo tome en consideración el gobierno. Salimos de uno de los principales índices de competitividad, donde nos habíamos mantenido en los primeros 25 lugares. Este año ya no estamos ahí. Y yo creo que son señales importantes que deben marcar el rumbo de dónde debe ir la política pública doméstica de México y debe ir en una dirección que genere un ambiente propicio a los negocios y que ayude de verdad al crecimiento económico de nuestro país. Oye, Kenneth, ¿y tú que conoces de verdad las entrañas de la negociación política, económica incluso de este acuerdo, cómo observas a la parte mexicana en esta negociación entre empresarios y gobierno para hacer cumplir la ley, para garantizarle a los inversionistas extranjeros que sus inversiones están seguras, que hay certeza, que hay crecimiento, que México es el lugar para invertir? Porque desde Estados Unidos les están diciendo, la mejor opción es Estados Unidos. Mira, yo creo que es esencial que se haga como se ha hecho en años anteriores y en otras administraciones, donde hay una coordinación entre el trabajo que hace el gobierno de salir a presentar a México como un lugar propicio para las inversiones, un polo de atracción, un centro de producción industrial a nivel mundial y un trampolín para los 12 tratados de libre comercio que tenemos con 46 países. Entonces, en la parte gubernamental tiene que haber un trabajo muy intenso de promoción. Ahora lo va a llevar a cabo la Cancillería, ya no hay ProMéxico, pero la Cancillería se va a encargar de esto. Pero tiene que ir de la mano con un trabajo con el sector privado de coordinación y cooperación para que ellos también salgan a vender los beneficios del tratado, los beneficios de invertir en México y abrirnos brecha en todos los mercados. Vemos no solamente el mercado del TEMEC, pero por ejemplo en el Acuerdo Transpacífico abrimos 6 nuevos mercados en Asia. Ya teníamos un tratado muy exitoso con Japón, donde se han multiplicado por 4 nuestras exportaciones, y ahora lo podemos hacer en diversos países que pertenecen al CPTPP, al Acuerdo Transpacífico. Pero eso va a requerir coordinación y cooperación entre el sector gubernamental y el sector privado para salir a presentar a México como esta gran oportunidad para atraer inversión. Ese es un gran beneficio que tenemos a través del TEMEC, pero no se va a dar de manera automática, se va a dar a través de estos esfuerzos de ir a promover a México en el mundo.
y cómo garantizar el salario digno, porque muchos dicen la mano de obra mexicana estaba malbaratada, regalada con tal de estar en este tratado comercial, el antiguo Telecan, pero hoy cómo garantizar que en efecto haya un salario digno para la mano de obra trabajadora mexicana. Mira, yo te diría que inclusive en los últimos 25 años, una gran ventaja de los tratados, tú no puedes imponer los salarios en un país a través de un tratado de libre comercio, es simplemente imposible. Pero lo que sí hizo el Telecan y ahora va a potenciar el TEMEC, es que si tú te das cuenta, en México, los salarios en el sector exportador, es decir, los salarios en los sectores industriales que exportan, que se benefician de los tratados comerciales, pagan en promedio 40% más que los salarios en el resto de la economía. Por lo tanto, en la contribución de los tratados de libre comercio a la generación de mejores empleos y mejor remunerados, tiene que ver justamente con ampliar el comercio. Es decir, tener mayor inversión nacional y extranjera en México en sectores que exportan, sectores que están compitiendo a nivel mundial y en ese sentido ir incrementando los salarios. Las estadísticas están ahí, el sector exportador paga bien. Entonces, por lo tanto, México debe seguir en la vía, además de apuntalar nuestras políticas domésticas para incrementar los ingresos de los trabajadores, aprovechar las oportunidades que nos va a brindar el TEMEC para seguir generando empleo exportador mejor pagado que el resto del equipo. Pero el debate sobre $16, ¿es posible? Mira, al final de cuentas, en esa negociación automotriz se llegó a un balance interesante, donde si bien Estados Unidos buscaba en un inicio imponer los salarios en el sector automotriz y al final de cuentas el resultado fue que un cierto porcentaje del vehículo tiene que provenir de regiones que pagan $16 la hora, lo que vemos en el sector automotriz es que sí, los salarios en México son todavía inferiores a los de Estados Unidos y Canadá, pero en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, etcétera, estamos viendo una convergencia gradual de los salarios. O sea, México ya no es un país que es nada más intensivo en mano de obra y cuya competitividad depende de salarios bajos. Estamos pasando a un nivel intermedio de desarrollo y es por eso que hay que seguir atrayendo industrias de punta, manufactura avanzada, investigación clínica en farmacéuticos. Por eso es tan importante el TEMEC, porque fortalece los mecanismos de protección a la propiedad intelectual y dar ese salto cuantitativo, como lo hemos venido dando en los últimos años, para meternos a procesos de investigación, desarrollo, diseño y productos de alta tecnología. Esa es la salida al final de cuentas para nuestro país, para seguir incrementando los salarios y poder competir. Yo creo que en el sector automotriz vamos a ver gradualmente un incremento adicional en los salarios, porque se va a requerir cada vez más mano de obra calificada, al igual que en aeroespacial, al igual que en equipo médico y otros productos de la alta tecnología. ¿Y cuáles son las claves, por ejemplo, en las violaciones al tratado? Porque muchos están alertando que evidentemente puede haber ahí una jugada, incluso el presidente mexicano hacía referencia que ya no va a haber imposición de aranceles, que era una garantía a través de este tratado comercial, pero ¿cuáles son justamente esas claves para evitar las violaciones y demandas? Mira, en un inicio Estados Unidos, en esta negociación del TEMEC, quería eliminar los mecanismos de solución de controversias del tratado porque argumentaban que representaban una afrenta en contra de la soberanía nacional de Estados Unidos, porque había paneles imparciales extraterritoriales que tomaban decisiones contrarias a las decisiones del Ejecutivo estadounidense de las. Pero en realidad estos mecanismos lo que te dan una certeza de que no va a ser a través del poder político que se van a resolver las disputas, sino a través de paneles de expertos que operan aún al margen de la política doméstica de los tres países y que te pueden dar soluciones claras para resarcir el daño en caso de que no se cumpla con algún aspecto del tratado. Logramos al final en la negociación mantener estos mecanismos de solución de disputas, es decir, los mecanismos que resuelven disputas entre los países, conocidos como mecanismo Estado-Estado, pero también existen mecanismos de inversionista-Estado, donde las empresas que ven sus inversiones afectadas pueden demandar directamente al país que está afectando sus inversiones. Y esto genera un entorno positivo de certeza jurídica, porque las empresas que invierten en cualquier país no están pensando en los siguientes 2-3 años, están pensando en sus planes de negocios de 5 a 10 años, en algunos casos como en el sector automotriz y aeroespacial, inclusive hasta 15 años. Entonces, en ese sentido, los mecanismos existen en el tratado, se mantuvieron y es muy importante que en caso de que hubiera cualquier intento unilateral, por ejemplo, en Estados Unidos de incrementar los aranceles, como es una herramienta que Estados Unidos ha utilizado
contra otros socios comerciales. El hecho de tener el TEMEC en vigor es algo muy útil porque va a hacer que Estados Unidos también piense dos veces antes de imponer estas medidas arbitrarias unilaterales, porque inmediatamente puede haber represalias por parte de México y Canadá que serían muy costosas. Hay que recordar que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, entonces en términos de destino de exportación, Estados Unidos tiene mucho que perder si pierden acceso al mercado mexicano. Y eso balancea, así decirlo, la relación y hace que tengamos más certeza de que Estados Unidos va a cumplir con sus obligaciones. Kenneth, te las sabes todas, pero ya viene esta cita entre el gobierno mexicano y estadounidense el próximo 8 de julio. ¿Ves al presidente mexicano plantándose ante el presidente estadounidense para decir, no me puedes volver a amenazar con que me vas a poner aranceles a los productos mexicanos en caso de que no detenga la migración de centroamericanos principalmente? Y si también lo ves pidiéndole que haya una facilitación del proceso migratorio de los mexicanos que ya están en territorio estadounidense, que les puedan dar más garantías de legalidad en su situación migratoria a través de este acuerdo comercial. ¿Lo ves? Mira, la visita es un momento muy importante para esta administración en México porque es un arma de dos filos. Por un lado, es muy importante que México llegue a Estados Unidos con una postura firme de que estamos implementando cabalmente el TEMEC y esperamos lo mismo por parte de Estados Unidos. Es decir, vamos a celebrar la entrada en vigor del TEMEC, pero se debe enviar la señal clara de que Estados Unidos debe honrar sus compromisos y yo creo que en una reunión en corto con el presidente Trump señalar que no debe haber motivos electorales para imponer ya sea barreras comerciales o iniciar casos injustificados en contra de México. Los temas más allá del comercio en materia migratoria, etcétera, yo creo que es muy importante ponerlos sobre la mesa y al mismo tiempo estar listos para que Estados Unidos cuestione algunas de estas políticas que México ha implementado en los últimos meses en materia energética, en materia agropecuaria. Sin lugar a dudas, es importante tener un contacto. La primera visita después de 2 años de nuestro mandatario al extranjero es con su principal socio comercial. Entonces yo creo que eso es importante, pero hay que tener cuidado porque Estados Unidos va a tratar de aprovechar esta oportunidad para presionar a México, para sacarse la foto y decir que ellos fueron los que cambiaron el Telecan y gracias a ellos tenemos el TEMEC. Y en ese sentido México también debe llegar con posturas firmes de cómo debe conducirse Estados Unidos en su relación con México. Y vienen las elecciones, a ver a quién le resulta bien, porque el gobierno mexicano dice que gran parte de la recuperación económica puede ser a través del TEMEC. ¿De verdad lo podemos lograr? Mira, yo creo que el TEMEC es una condición necesaria, pero no suficiente para recuperar el camino del crecimiento económico. Es decir, la política comercial puede ayudar mucho, sobre todo en esta época, como mencionábamos, donde se agudiza el proteccionismo, la crisis económica a nivel mundial, tener ya esta certidumbre, esta suerte de contrato a largo plazo que nos permite garantizar el libre comercio en la región, definitivamente, conforme se vayan abriendo las industrias nuevamente y vayamos saliendo de la crisis del COVID, el TEMEC no puede más que ayudar. Pero solito no lo vamos a lograr nada más con el TEMEC. Es decir, tiene que ir acompañado con estas políticas públicas en México que, por un lado, garantizan cumplimiento con los compromisos internacionales y, por otro lado, se garantice un programa nacional de recuperación económica. Es decir, se necesita implementar un programa a largo plazo que garantice el empleo de las pymes, que ayude a todos estos miles de pymes mexicanas que se vieron afectadas terriblemente por la crisis del COVID y por la parálisis productiva en nuestro país. Y esa política doméstica aún tiene que implementarse, aún se tiene que definir cuál es el camino a mediano y largo plazo para la recuperación económica en México. Entonces, el TEMEC va a ayudar. Yo creo que no vamos a ver resultados hasta finales de año por el grado de contracción económica que vamos a tener en nuestro país y en nuestra región, pero si hacemos las cosas bien, desde el punto de vista doméstico en México, e implementamos correctamente el TEMEC y lo aprovechamos, para el primer trimestre o el segundo trimestre del 2021, ya podemos empezar a ver signos positivos, señales positivas de un incremento del comercio en nuestra región. Finalmente, y brevemente, un acuerdo histórico. Sin lugar a dudas, yo creo que este acuerdo que está entrando en vigor el día de hoy marcará la pauta para la integración económica de Norteamérica en los próximos 25 años. Como mencionaba yo hace un momento, la mesa está puesta para aprovechar las oportunidades que brinda el TEMEC, pero sin lugar a dudas depende de nosotros como gobierno federal, gobiernos estatales y el sector privado, poder aprovecharlo al máximo.
Es Kenneth Smith Ramos, quien fue precisamente el jefe negociador de este acuerdo, y la esencia que tiene la participación de Kenneth en este tratado, pues es en gran medida este trabajo que has hecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde para ti. Muchísimas gracias.